En una sociedad que está tan perdida y en la que se valora la fuerza externa, el que es vulnerable parece que es frágil, parece que es incompetente, parece que es débil. Y entonces aquel que realmente es vulnerable le da un poquito de miedo mostrarse al mundo porque no quiere parecer débil. Pero hoy te voy a explicar por qué la vulnerabilidad es el mayor acto de fortaleza emocional y humana. Así es, la sociedad parece que le gusta la fuerza externa. A los hombres nos gusta vernos como machos, como imponentes, o simplemente como si no dejáramos que alguien más nos domine. Y no es que esté mal, pero en esa fuerza, en ese querer demostrar que no somos menos, nos hemos cerrado el corazón. Hemos cerrado las puertas de nuestro ser a los demás. Y entonces ya no mostramos nuestros sentimientos. Y no los culpo porque allá afuera sí está muy duro. Y la gran mayoría de hombres y muchísimas mujeres simplemente van por la vida y viven cerrados emocionalmente. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un mecanismo de protección. Y es una protección que en algún momento les sirvió para sobrevivir. Porque cuando eran pequeños las emociones eran tan grandes que no pudieron lidiar con ellas. Ningún niño puede hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues escondemos nuestras emociones. Y eso es simplemente una protección para las amenazas externas emocionales que nosotros vamos encontrando en el camino. El problema de esto es que se vuelve un patrón y persiste una y otra vez. Y después se vuelve una segunda naturaleza para nosotros. Y luego ya ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cerrados. De que esas amenazas emocionales sí ya no entran a nosotros y creemos que somos muy fuertes, pero en realidad no es que seamos fuertes, es que simplemente estamos tapados o tenemos muchas barreras emocionales y no dejamos que eso entre a nosotros. Y desafortunadamente a mí, por ejemplo, me tocó una generación en la que a los niños nos decían que llorar es de niñas, o que no debíamos llorar, que debíamos ser fuertes, que debíamos de ser machitos, cosas de esas. Sí, ya sé que a lo mejor para algunos de ustedes suena un poquito anticuada la idea, pero eso era lo normal en ese entonces. El problema de esto es que desde muy niños aprendimos que pues mostrar nuestros sentimientos, ser vulnerables ante el mundo, es motivo de vergüenza, es motivo de debilidad. Esta cuestión de la vulnerabilidad no solo es que escondemos nuestras heridas emocionales, sino que además se nos enseñó a ser así. Y obviamente entonces, si se nos refuerza la idea, y aparte la gran mayoría de gente va por el mundo cargando sus heridas emocionales internas, obviamente casi nadie va a ser vulnerable. Y aquí es donde quiero hacer la diferencia de cómo ser vulnerable no significa ser débil. Más bien ser vulnerable, como yo lo veo, es ser auténtico. Es mostrarte al mundo sin máscaras, sin barreras. Es decirle al mundo, miren, soy esto. Es abrirte emocionalmente. A pesar de lo que digan allá afuera, a pesar de lo que te puedan hacer. Muchas veces he visto que a la gente que más se cierra o que es muy enojona, se les tacha o se les cataloga como que tienen un carácter muy fuerte. Pero yo no creo que eso sea así. Yo creo que quien se enoja por todo, pues es un enojón. ¿Y por qué se enoja? Pues obviamente porque anda ahí con dolores internos, o sea, sus heridas emocionales, y cualquier cosa las activa. Y su reacción natural es enojarse, porque es un mecanismo de defensa. Entonces el que se enoja para mí no es fuerte, es enojón. Y para mí, valiente es el que se abre al mundo tal cual es, porque aún sabiendo que hay ahí afuera cosas que lo pueden lastimar emocionalmente hablando, aún así se atreve a abrirse, aún así se atreve a que los demás lo vean tal cual es. Entonces tú dime, ¿quién es más valiente? Por eso es que la vulnerabilidad en realidad es una fortaleza. Ahora, no hay que confundir la fragilidad con la vulnerabilidad. Si tú eres frágil, sí, obviamente cualquier cosita te va a tumbar. Fragilidad es quebrarte bajo presión. En cambio, ser vulnerable es simplemente tener el poder de aperturarte para que todo el mundo te vea tal cual eres.
Y no solo eso, sino que también tienes una flexibilidad a lo desconocido, a lo que pueda pasar allá, a lo que te puedan hacer. Y eso es resiliencia. Eso es verdadera fortaleza. Y mientras alguien frágil que se quiebra bajo presión, pues simplemente se estanca en el crecimiento personal porque no es capaz de ver más allá de sus heridas internas, no es capaz de actuar por ello, no puede hacer muchas cosas porque simplemente se quiebra emocionalmente. Obviamente va a haber un estancamiento. En cambio, el que es vulnerable y se abre y es fuerte y es resiliente, él tiene la oportunidad de adaptarse. Y no solo de adaptarse, sino de aprender experiencias nuevas. Y ahí encuentra su crecimiento, encuentra su expansión, encuentra su poder creador. Entonces ya vimos cómo la vulnerabilidad es, creo que todo lo contrario de lo que muchos aprendimos a que era. Ser vulnerable, entonces, es no solo hablar, sino sentir y actuar desde el corazón. Esa vulnerabilidad te expone y expresa realmente lo que sientes, lo que eres. A pesar de lo que esté allá afuera, a pesar de lo que te puedan decir o lo que te puedan hacer. ¿Y por qué es de valientes? Porque obviamente si todos vamos cargando con estas programaciones en contra de la vulnerabilidad y con todas estas enseñanzas que nos dicen que no debemos ser vulnerables, ¿quién es vulnerable entonces? ¿Cómo es que lo logra? Pues lo logra confrontando sus miedos. Y no solo eso, también hay ahí las heridas del rechazo y del fracaso que también juegan su papel. Así que si alguien, aún teniendo heridas de rechazo o miedo al fracaso, y aún así se abre, imagínate lo valiente que es. Entonces no se trata de no tener miedo, se trata de trascender ese miedo. Y cuando trasciendes ese miedo y te abres al mundo, no solo aprendes de ti, sino que aprendes de los demás. Lo más importante es que aprendes de ti la verdadera valentía que tienes, la fortaleza que tienes y que a lo mejor no sabías que tenías. Así que hay un progreso y una expansión emocional muy grande ahí. Y obviamente esa expansión emocional se va a reflejar después en tu vida personal, en tus manifestaciones o en todo lo que quieras hacer en esta vida. Porque ahora tú mismo te sabes con un gran poder que no sabías que tenías. El simple acto de vulnerabilizarse es ya toda una experiencia y es todo un reto. Y si tú puedes vencer, entre comillas, a ti mismo, porque estás venciendo esos miedos, esas inseguridades, o estás sanando esas heridas de la infancia, imagínate el poder que estás ganando cuando te permites ser vulnerable. Ya sabes que puedes enfrentar desafíos y ya sabes que los puedes superar. Y los más grandes desafíos siempre son con uno mismo, internos. Si tú te puedes dominar y te puedes conquistar a ti mismo, ¿qué te puede conquistar allá afuera? Ahí viene el concepto de inquebrantable o imparable, porque si tú no te paras a ti mismo, nada te puede parar, nada te puede dominar. Así que en la vulnerabilidad encontramos todas estas lecciones que son valiosas para nuestra vida. Y rascándole un poquito más, ahí la vulnerabilidad, pues como ya dije anteriormente, parece que viene del miedo. O más bien se nos enseñó a tener miedo a la vulnerabilidad. Pero como ya hemos visto, en la vulnerabilidad hay poder. El solo acto de abrirte y de atreverte a ser vulnerable no solo es valentía, también es amor. Es amor por ti mismo, porque te aceptas tú primero tal cual eres antes de que los demás te acepten como eres. Y cuando tú te aceptas tal cual eres, te abres y te vuelves vulnerable ante el mundo. Paradójicamente, los demás lo respetan. Va a haber quienes obviamente siempre van a tratar de hacer leña del árbol caído, como aquí decimos en México, pero son la minoría. Y además esos realmente yo creo que son gente envidiosa porque uno hizo lo que ellos no podrían hacer o lo que jamás se atreverían a hacer. Y entonces su primer acto en esa envidia pues es atacar. Pero si uno ya es fuerte y si uno ya se aceptó a uno mismo y uno se ama a uno mismo, esos ataques, por mucho que sean, pues no van a pasar de la lengua o de la boca.
y no tienen ningún poder sobre nosotros, lo cual demuestra el poder que ya ganamos al ser vulnerables. Y si esta vulnerabilidad viene del amor, obviamente también va a ir acompañado con la alegría, con la conexión de nosotros con nosotros mismos. Y esa conexión con nosotros mismos, paradójicamente, sin buscar allá afuera, nos va a conectar con lo de allá afuera y con las personas. La vulnerabilidad es uno de los primeros pasos para poder comenzar a vivir una vida emocional completa, para empezar a nosotros a sentirnos que somos nosotros mismos y no un personaje que aprendimos a ser o un personaje al que se le indicó cómo debería de ser. Esta vulnerabilidad es simplemente uno de los actos de aceptarnos a nosotros mismos, y en ese aceptar pues no solo requiere la valentía, también requiere que nosotros nos aceptemos tal cual somos con todo y nuestras imperfecciones. Y eso le duele al ego, porque el ego casi siempre nos engaña diciéndonos que ya somos perfectos y punto. Pero cuando viene la vulnerabilidad y de repente nos dice, oye, tal vez no seas perfecto, eso le duele al ego y se defiende. Y muchas veces nos cerramos y nos negamos, porque ¿cómo es posible que nosotros no tengamos la razón? ¿O cómo es posible que nosotros no seamos lo suficientemente buenos en X o Y cosa? Ser vulnerables tampoco se trata de hacernos menos, se trata de ser honestos con nosotros y aceptar eso, aunque duela. Y si duele, ¿por qué duele? Es por algo. Obviamente si a nosotros nos duele algo que nos dicen, pues esa es una herida interna que nosotros cargamos. Y solo la vulnerabilidad, cuando nosotros nos permitimos ver esa herida, es la única manera en la que podríamos comenzar a sanar esas heridas. Y también nos quitamos la presión de ser perfectos, nos liberamos de eso. Y eso pues es una descarga emocional muy bonita y muy grande. Y entonces vamos por la vida más ligeros y más contentos, más auténticos y un poquito más amorosos. Y desde ahí, imagínate el tipo de conexiones que tienes, no solo contigo, sino con los demás. Ahora puedes empezar a ver el verdadero poder de la vulnerabilidad. Y una vez que tú ya fuiste vulnerable por primera vez y comienzas a ver los resultados en tu vida, ¿qué quiere decir esto? Pues relaciones más bonitas, más profundas con tus seres queridos, relaciones de calidad, amistades, gente genuina, gente que también está abierta como tú. Ahí es cuando entonces empiezas a encontrar a tu equipo o a tu tribu. Alguien que verdaderamente piensa y siente como tú. Ojo, a veces la vulnerabilidad también pues nos va a quitar cosas de nuestro camino que no deben de estar ahí o que no nos sirven. Aquí también hay que ser un poquito valientes, porque a veces esas cosas que no nos sirven, pues estamos apegados a ellas. Ejemplo, este es un ejemplo muy extremo. A veces a lo mejor nuestro trabajo o nuestro empleo no nos sirve. Y aunque sí nos da como pues esta seguridad financiera, porque nos da dinero, a lo mejor a lo más grande de nuestro ser ya le está haciendo daño. Y en esta vulnerabilidad, cuando nos abrimos, vamos a ver que eso ya no nos conviene. Y aquí viene lo difícil. Entonces, ¿qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? Pues sí, a lo mejor tu ser te lo grita, pero no. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a mantener a tu familia? ¿De qué vas a comer? ¿Cómo vas a ganar dinero? Entonces aquí vienen las verdaderas preguntas existenciales. Bueno, y cuando nos veamos en una situación así de difícil, ¿cómo lidiar con eso? El capítulo pasado precisamente hablé de todo esto, de cómo hacer un cambio y cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Tal vez quieras echarle un vistazo y ahí toco más a profundidad este tema. Por ahora seguiré con la vulnerabilidad, exploraré un poquito más este tema. Aquí pasa algo bien interesante cuando uno se permite ser vulnerable. Ya vimos el ejemplo de la persona que es enojona, ¿no? Esta persona pues obviamente tiene barreras muy, muy grandes y no se permite sentir. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier pequeña cosa allá afuera le causa o le echa limón a la herida emocional, o sea, le arde o le duele. Así que cuando uno ya es vulnerable, es todo lo contrario, es quitar estas defensas.
Pero aquí quiero hacer el hincapié. Quitar defensas es otra vez mostrarle al mundo lo valientes que somos. Porque quitamos estas defensas porque ya no las necesitamos. Porque nosotros ya somos o nos sabemos suficientes o suficientemente fuertes. Y estamos seguros de que cualquier cosa que venga de allá afuera, en forma de palabras o de críticas o de hate o de lo que sea, pues simplemente no nos hace nada. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente fuertes. Así que fuerte no es el que pone barreras. Fuerte es el que se muestra sin barreras y aún así los ataques no le hacen daño. Y una vez que ya está siendo más vulnerable, esto, bueno, ya vimos que implica una honestidad con nosotros mismos. Y esa honestidad también se empieza a expandir. Comenzamos a crecer este músculo de la honestidad. Y lo que pasa es que de repente ya empezamos a ser más honestos allá afuera. Podemos entonces admitir errores que antes a lo mejor no admitíamos. Y a lo mejor no lo admitíamos porque, otra vez, heridas internas emocionales. Nuestras heridas de rechazo. Porque tal vez admitir un error significaba que los demás nos iban a ver de menos. Y eso todo estaba en nuestra mente. Sí, a lo mejor a veces la gente nos ve menos, pero eso es problema de ellos. Cuando eres vulnerable te das cuenta que su problema de ellos contigo es de ellos, no tuyo. Y ellos pueden opinar y decir lo que quieran. Eso no te define. Si tú realmente te sientes bien y te amas bien contigo mismo, eso es más que suficiente. Así que desde ahí, desde esta autenticidad y desde esta fortaleza, también puedes entonces admitir tus propios errores y poder resolver conflictos con otras personas que probablemente tenías. Tus relaciones personales comienzan a mejorar por este simple hecho. Y pues ya ni se diga del trabajo, ¿verdad? O del empleo, porque pues obviamente ahí siempre nos relacionamos con otros seres humanos. Y normalmente siempre que hay dinero o estrés o algún interés de por medio, pues siempre va a haber roces. Ser vulnerables nos va a permitir también sobrellevar un poquito todos estos roces. Así que una vez que nosotros ya empezamos a ser vulnerables, comenzamos a ver todos estos beneficios. Y otro de los beneficios es que como ya nos aceptamos a nosotros mismos, nosotros nos podemos expresar como tal cual somos. Y a esto me refiero no solo a palabras, también me refiero a ideas, a obras artísticas, por ejemplo, a crear nuevos proyectos o lo que sea. Entonces, nuestro poder de innovación o nuestra creatividad, en conjunto con esta expresión de nosotros mismos, empieza a tomar forma. Y ahí es cuando empezamos a crecer, porque ya no nos da miedo ir por el nuevo proyecto o pintar esa obra de arte que tanto habíamos postergado o crear un proyecto único que parecería bien locochón, pero como ya no nos importa la opinión de los demás, lo empezamos a hacer. Y en esta expresión nosotros empezamos a curar a nuestra alma. Nuestra alma se empieza a expresar en este mundo terrenal, en esta materia. Y lo que pasa ahí es que un tipo de magia, aunque suene un poquito místico, empieza a suceder porque tú te empiezas a conectar contigo mismo y esa conexión que tienes contigo mismo empieza a tener sus retoños en la materia, allá afuera, en el mundo externo. Aquí pasa algo bien bonito porque eso que tú estás haciendo lo haces desde el corazón y la gente allá afuera lo puede percibir. Tal vez no con la mente, pero lo siente. Empiezan a ver que tú tienes algo y ni siquiera pueden explicarlo. Y lo que está pasando aquí es que realmente tu conexión interna, que es la conexión con tu alma, está conectando también con el alma de las otras personas. Ellos también lo sienten porque de alguna manera ellos también lo tienen en el fondo. Y es algo que tenemos en común los humanos. Y desde este interior, sin querer conectar contigo, tú vas a ver esa conexión y la vas a sentir. Vas a sentir tú la conexión contigo. Y al tú sentir esa conexión contigo, también vas a empezar a sentir una conexión conmigo. Así que las cosas se te empiezan a desbloquear, los caminos se te empiezan a abrir.
sincronicidades comienzan a suceder, empiezas a conocer a las personas correctas y empiezas a estar en los lugares correctos y todo parece como que empieza a pasar para tu favor. Inclusive va a haber una situación en la que no esperabas, no estaba planeada, fue como casualidad del destino y era donde tenías que estar a la hora que tenías que estar, porque ahí puede que conozcas a alguien, puede que encuentres algún lugar por pura suerte que necesitabas encontrar. Cosas así bien locas empiezan a pasar. Pero todo empieza otra vez desde que te permitiste ser vulnerable. Y si esto se empieza a manifestar cada vez más en tu vida, adivina qué va a pasar con tus miedos. Pues cada vez van a ser menores, vas a empezar a encontrar más seguridad, lo que te va a permitir ser más tú, ser más creativo, tener más conexión contigo, tener más proyectos. Y todo eso pues se refleja en tu realidad exterior, tu vida va mucho mejor. Y cuando tú te sientes mejor, pues adivina qué va a pasar con tu salud física y mental. Obviamente el estrés y la ansiedad van a reducir drásticamente. A lo mejor no va a haber una reducción al 100%, porque vivimos en un mundo en el que sí necesitamos hacer ciertas actividades para pues ganar dinero, para sustentar nuestra vida, pero ya no va a ser lo que mande nuestras vidas. Simplemente pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y vamos a encontrar un poquito de estrés porque siempre va a haber situaciones que no podemos controlar y tenemos que lidiar con ellas. Pero desde donde hacemos las cosas es muy diferente, porque estamos haciendo las cosas desde el corazón o desde nuestra alma. Ser vulnerables nos permite eso. Y además también ser vulnerables, como ya nos encontramos a nosotros mismos, pues ya que nos importan las apariencias. ¿Qué importa el qué dirán, el famoso qué dirán aquí en México? Pues importa un cacahuate realmente. Y si te importa un cacahuate esto, ¡pum!, es otra mochila emocional que tiras al piso. Y estás más ligero. Y te vuelves más positivo. Todo empieza a cambiar. Y ahora, cuando tú ya sabes que puedes transitar por todas estas emociones, porque ya tienes esta seguridad y porque ya lo has hecho, pues esto es como un músculo. Más resiliencia emocional vas a tener después. Y después vas a poder ir por proyectos más grandes. Y cualquier adversidad, por muy grande que la veas, la vas a enfrentar con otros ojos. Porque ahora ya te empiezas a conocer, empiezas a saber cuál es tu verdadero poder. Y en el cuerpo, pues obviamente este estrés, ¿qué significa? Pues menos cortisol. Menos cortisol, ¿qué significa? Pues mejor calidad de sueño, mejora tu sistema inmunológico, un bienestar general. Es más, hasta vas a tener energía en el día para ir al gimnasio y para comer bien. Entonces vemos cómo la vulnerabilidad es donde realmente empieza todo. Es parte de todo, pero es el principio de todo. Siempre les he dicho que vayan a su interior. ¿Y cómo? Pues así. Sean un poquito vulnerables. Ahora, esto de ser vulnerables, pues sí, se oye bien bonito y qué padre, ¿no? Pero ¿por qué casi nadie es vulnerable? Vamos a entrar un poquito en ese tema. Porque siempre hay mecanismos de defensa, ya lo dije. Siempre tenemos heridas internas emocionales o heridas de la infancia. Y ahí desarrollamos mecanismos de defensa. Y uno de esos mecanismos de defensa es el perfeccionismo. El perfeccionismo en realidad es algo disfrazado. Es una máscara. ¿Por qué? Porque cuando uno es perfeccionista, en realidad tratamos de evitar mostrar que podemos estar en lo incorrecto, podemos estar mal. Y eso es evitar nuestra vulnerabilidad. Es intentar proyectar una imagen de perfección o de ser buenos en todo o de ser impecables. Y en esto lo único que se está haciendo o se está tratando de hacer es protegerse de críticas, de juicios, de todo esto que saben que no podrías manejar emocionalmente. Pero entonces el perfeccionismo, sí, a lo mejor te protege de críticas y juicios, pero también te aísla emocionalmente. Toda barrera emocional sí va a bloquear lo que crees que te hace daño, pero también va a bloquear todo lo bueno y todo lo que te sirve. Otra de las barreras que tenemos aquí para no ser vulnerables es el cinismo. Cuando uno es cínico, pues eso es simplemente una protección para la decepción
o para evitar ser rechazados. Pero todo el mundo hemos conocido a alguien cínico, a alguien que cree que sabe todo o que no le importa, y ya saben todas estas actitudes. Y al final, ¿qué suele pasar con estas personas? Pues que se quedan solas, porque nadie las aguanta. Lo cual reafirma la herida del rechazo, porque se sienten solos. Y entonces, al querer o tratar de no sentirse solos o rechazados, terminan siendo rechazados. Así que, pues mejor no ser cínicos. Nuestras emociones también dan, y nuestra razón da para hacer el desapego emocional. El desapego emocional es literal desconectarte de tus emociones o de las emociones de los demás. Cuando tú literal te conviertes en un tapón emocional, pues sí, ya evitas ser herido por alguien más, emocionalmente hablando. Pero de nuevo, también estás tapando esta sanación, esta curación o este crecimiento, esta expansión, todo lo que te puede servir para mejorar. Entonces vemos cómo estas tres, el perfeccionismo, el desapego emocional y el cinismo. Perfeccionismo está en un lado de la balanza, donde quiero hacer todo bien para que no me vean mal. Del otro lado de la balanza está no me importa nada, el desapego emocional. Y en medio de ellos dos está el cinismo, el sí me importa pero hago que no me importa, o como si no me importara. Así que la común de estos tres pues es el miedo al rechazo, que otra vez es una herida interna, una herida emocional. Si a esto le sumamos las creencias de que la vulnerabilidad es debilidad, pues el resultado es que tenemos una sociedad llena de juicios en contra de los que son vulnerables. Y el último de los grandes factores del por qué no nos permitimos ser vulnerables, pues somos nosotros mismos. Es una parte de nosotros, que en este caso es nuestro amigo ego. El ego. Estoy hablando de la vulnerabilidad como conexión con nuestra alma. Y empezamos a hablar del ego, porque el ego es como si fuera el contrincante eterno de nuestra alma. Este ego es el que no quiere aceptar que realmente estamos mal. Y en el fondo, pues es otra vez el miedo a que nos vean que somos insuficientes o el miedo a ser rechazados. Pero también el ego, cuando ya sabemos que realmente estamos mal, es el que nos impide buscar apoyo emocional. Es el que nos impide compartir nuestras luchas internas. Es el que nos dice, no, aquí estamos bien, mejor hay que cerrarnos. Porque nosotros sabemos todo. Sí. Así que una de las barreras que construye nuestro ego es el orgullo. Pero, ¿cuántas personas no se han ido de este mundo solo por orgullo? Y esto no lo critico y tampoco lo juzgo. No es ni bueno ni es malo, simplemente está. Pero aquí el problema es que, ¿cómo te sientes con este orgullo? ¿Cómo te sientes con la vida que ya traes y que a lo mejor no te gusta? ¿Cómo te sientes queriendo este alivio emocional cuando tu orgullo te impide ir allá adentro? Te impide ser vulnerable y sanar estas heridas internas para que tú te puedas sentir bien emocionalmente. El mismo orgullo también cree que por abrirte vas a ser menos o vas a ser peor que los otros. Y tú siempre vas a querer ser mejor por el mismo orgullo o por el mismo ego. Entonces, lo que pasa ahí es que ya no somos humildes. No podemos aceptar estos errores. No podemos compartir nuestras debilidades. Para muchos esto es muy difícil. Y lo entiendo. Yo estuve ahí. Mejor cerrarse a la idea y mejor ser orgullosos que permitir que el mundo vea que realmente por dentro estamos rotos, que realmente necesitamos ayuda. No queremos que nos vean débiles o que nos crean menos. Pero otra vez, esa misma herida de rechazo es la que te evita sanar, es la que te evita ser vulnerable e ir a tu fondo y ser esa mejor versión de ti mismo. Entonces ve cómo toda esta cuestión del ego parece que nos protege, pero en realidad simplemente está perpetuando esa condición que no nos gusta, la misma razón por la que nuestro ego está ahí. Entonces es bien contradictorio. Lo voy a volver a explicar porque no sé si se entendió. Por ego, no quieres que te vean mal. Por el mismo ego, perpetúa que tú estés mal, emocionalmente hablando. Así que si tú eres una de estas personas que la está pasando mal porque tu ego no te permite ir a tu fondo, no te estoy criticando, te entiendo completamente, pero mejor hazlo más temprano que tarde porque la vida misma te va a poner un alto. La vida misma te va a poner una situación en la que te obligue a verte a la fuerza, que te obliga a ver tus sombras. Y eso, en ese momento tú no vas a estar listo porque no te va a avisar y no te va a gustar.
Así que si necesitas ayuda, pues busca un entorno seguro y búscala. Bueno, eso es lo que yo te sugiero. No soy quien para decirle a las personas qué hacer, pero bueno, esto es para el que quiera, ¿verdad? Pero si tú sigues viviendo en esa coraza emocional, tus relaciones, tus amistades, todo lo que tenga que ver en contacto con otros seres humanos, pues simplemente va a ser superficial, porque tú, al no permitirte abrirte con los demás tampoco nunca se van a abrir contigo. Pero cuando tú te abres, ellos también, ellos les toca también esas heridas, o tocan esa parte del corazón o del alma, y también les dan ganas de abrirse contigo. Así que tus relaciones, simplemente mientras tú estés con esta coraza, van a ser superfluas. No vas a poder tener confianza en alguien más, porque todo es por encimita, todo es por afuerita, y todo es apariencia. Y como ya lo dije antes, pues ahí te va también la ansiedad y el estrés, porque esas emociones, aunque tú crees que las reprimes, ¿por qué las reprimes? Porque ahí están, solo que no te gusta sentirlas. Las escondes, y las escondes porque sabes que las tienes. Y esas siempre van a estar contigo, es parte de lo que eres. No se trata de pelearte con ellas, se trata de trabajar con ellas. Y una vez que tú las sanes, entonces puedes trabajar ahora con ellas para tu propio bien. Si tú sigues tapándote emocionalmente, tarde o temprano el estrés va a pasar factura con tu cuerpo. Y tampoco te va a gustar. Así que vemos cómo todo esto de cerrarse emocionalmente pues tiene sus consecuencias en el cuerpo, en las emociones y en el espíritu. Porque cuando estamos bien cerrados nos empezamos a sentir vacíos porque tenemos una desconexión. No sabemos ni siquiera quién somos, qué hacemos aquí, por qué estamos acá, a qué venimos a esta vida. No lo vas a poder encontrar mientras tú estés cerrado emocionalmente, porque esas respuestas están ahí adentro de ti. Pero a esas respuestas solo se llega mediante las emociones. Y si tú niegas estas emociones y estás cerrado a las emociones, no vas a poder llegar a esas respuestas. Así que por un tema solo de supervivencia de ti, de tu alma, de tu ser, es por lo que hay que abrirnos a todo esto. Repito, yo sé que no es fácil, pero pues ese es el camino. Yo no lo inventé. Y aquí quiero dar un mensaje a los que me escuchan, porque yo he pasado por esto, no una, ni dos, ni tres veces, varias veces, y sé que no es fácil, y sé que sí está bien y a veces parece que Dios nos metió el pie o nos puso una trampa y nos preguntamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y tal vez no lo entiendas, y digo tal vez porque yo en su momento no lo entendía, y yo me preguntaba por qué. Hasta que fue simplemente una cuestión de vida. Y me pregunté a mí mismo: ¿te vas o te quedas? Ya, de plano. Ya fui para un lado, ya fui para el otro, no encuentro para dónde es el camino, qué hago acá, qué pasó. Y decidí quedarme. Y ahí fue cuando me obligué a mí mismo a ver adentro de mí. Porque no era ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para adelante, ni para atrás. Era hacia el fondo, hacia adentro. Y aunque no es un proceso fácil, es incómodo, pero una vez que atraviesas el camino, ahí encuentras la respuesta del por qué viviste lo que viviste, por qué te sentías como te sentías. Todo empieza a cobrar sentido. Y ahora te das cuenta de que lo que vivías y lo que creías que eras tú, que no eras en realidad, con lo que te identificabas y todas tus heridas emocionales estuvieron ahí por algo. Una vez que empiezas a sanar eso, te das cuenta que esas heridas emocionales en realidad son una fortaleza, pero está disfrazadas de dolor y de sufrimiento, porque ahí adentro, en cada herida o en cada emoción reprimida, hay una gema. Cuando tú sanas tu propia relación contigo y empiezas a sanar tus heridas, te das cuenta que ahora eso, el solo hecho de sanar es tu poder. Porque como dije hace rato, cuando eres vulnerable y te permites sentir todas estas emociones, la magia empieza a suceder, porque te aceptas a ti mismo, te amas a ti mismo. Haces las cosas ahora desde el corazón y tu vida comienza a transformarse de maneras que no sabías que podían hacerlo. Sí hay una razón para todo esto, y esa razón pues es muy singular y es muy de cada quien. Con todas las personas que he hablado de esto, siempre hay una razón. Ahorita, si estás muy profundamente en dolor emocional, tal vez no lo veas,
Pero créeme, aguanta ahí porque las respuestas van a llegar. Ahora ya sabemos que somos vulnerables y ya queremos salir de ahí. ¿Cómo podemos entonces permitirnos ser vulnerables? ¿Cómo podemos encontrar nuestra fortaleza? Todo lo que he estado diciendo lo puedes usar para redefinir tu concepto del rechazo y de la vulnerabilidad. Ahora entendemos que ese rechazo no define tu valor. Tú simplemente eres y por eso vales, punto. Las opiniones de los demás aquí no cuentan. En otros ámbitos de la vida sí, como por ejemplo el comercio, o sea, oferta y demanda. Si a la gente no le gusta tu producto, pues no le gusta y no te lo compra. Pero en las cuestiones del ser, tienen cero valor. En las cuestiones del ser, sus opiniones importan nada. Y quiero que te lo grabes. No importan las opiniones. De hecho, cuando ya estás un poquito más en el camino emocional, te empiezas a dar cuenta que todo eso que la gente te critica en realidad refleja sus propias perfecciones o sus propias limitaciones. Te empiezas a dar cuenta que a veces te tienen envidia y que a lo mejor inclusive empiezan a inventar cosas sobre ti. Pero eso es el más grande de los halagos porque significa que ellos se sienten tan chicos a tu lado que para sentirse a tu nivel te tienen que bajar. Así que ve cómo cuando tú eres realmente vulnerable, eres valiente. Y no cualquiera tiene esa valentía. Si ya resignificamos lo que es la vulnerabilidad y la valentía, la verdadera valentía y ese rechazo, pues ahora que te detiene, encuentra tu amor propio y ahí vas a encontrar tu vulnerabilidad. Otra de las cosas que puedes hacer es hacer una lista de los valores que tienes. Pon todas las cosas que tú valoras, piensa en ellas, siéntelas y agradécelas. Y eso te va a dar fortaleza. Te va a dar fortaleza para contigo mismo, porque ahí las críticas externas van a perder su fuerza. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que tu valor viene de ti mismo y no de los demás. Y también lo que puedes hacer es ir poco a poco, gradualmente ser un poquito más vulnerable. No te avientes así por completo porque a lo mejor no lo aguantas. O si eres muy atascado, pues sí lo puedes hacer, pero aguas porque a lo mejor no puedes con tanta carga emocional. Comparte pequeñas partes de tu autenticidad con personas de confianza. O puedes pedir ayuda a un psiquiatra, a un psicólogo o lo que sea. Pero este pequeño pasito, cuando veas que no pasa nada y que al contrario que te sientes mejor, te va a dar confianza para dar el siguiente pasito. Y así poquito a poco vas a ir desarrollando esta resiliencia emocional frente al juicio. Es decir, ya no te va a dar miedo tanto el juicio porque ya viste que en realidad pues no pasa nada. Si tú un día en este camino te enfrentas al juicio de los demás, que seguramente va a pasar, ahí lo que quiero que hagas es que no te enganches. Simplemente para, como que te alejas de la situación, como si tú mismo te estuvieras viendo a ti mismo y a los otros cómo están interactuando, como si te estuvieras viendo desde afuera. Y observa. Observa lo que dicen, lo que hacen, lo que tú dices, lo que tú haces, pero sobre todo observa tus emociones. Cuando tú observas tu emoción, entonces puedes tener un diagnóstico. Y ese diagnóstico siempre va a ser bueno, independientemente de lo que sientas. Porque si tú te sientes muy mal, bueno, por lo menos ya sabes que te sientes mal, por qué te sientes mal, y ya puedes trabajar en eso. Si tú te sientes bien, pues qué bueno. Quiere decir que ya estás trabajado o ya estás sano en ese aspecto. Y es una confirmación de tu buen camino. Y también otra de las cosas que puedes hacer es adoptar nuevas creencias. Y una de esas creencias es que no todos tienen por qué entenderte. O no todos tienen por qué caminar tu camino. Y esto no quiere decir de que ahora voy a caminar mi camino y todos se aguantan porque yo voy a hacer esto. No. Solo significa que tú puedes caminar tu camino del bien, con tranquilidad, con paz, independientemente de lo que los demás quieran, pidan o opinen. No tienen por qué entender tu camino. Encuentra paz con eso. Porque es tu camino, no es el de ellos. Y si ellos opinan sobre el tuyo, compadre o comadre, güey, primero ve tu camino. ¿Realmente tú estás viviendo la vida perfecta que todo el mundo quisiera vivir? Obviamente no. Si te está criticando, créeme que esa persona tampoco lo está pasando bien. Si tú entiendes esto, ¿por qué habría de tener poder esa opinión de los demás? Por eso te digo que no te tienen que entender. Siempre y cuando tú actúes desde tu corazón, desde tu ser, desde tu alma,
No hay camino que pueda estar mal. Aquí empiezas a abrazar tu imperfección, pero también empiezas a abrazar la imperfección de los demás. Y cuando ya no te importa los demás por quiénes deben de ser o por quiénes la sociedad los ha catalogado para ser, otros van a ver eso en ti. Y otras personas, igual que tú, les va a dar ganas de estar contigo. Y de repente vas a formar un círculo de amistades que resuenan contigo, que no van a estar contigo por lo que tienes, por lo que pretendes ser o por lo que vas a hacer, ni por el dinero ni por cosas externas, sino van a estar ahí por ti y para ti. Y esas son las verdaderas conexiones, esas son las verdaderas amistades. Y obviamente, pues son las mejores, porque ahí encuentras respeto, encuentras paz, puedes ser tú mismo sin miedo a que te juzguen, porque hay aceptación, porque hagas lo que hagas, sigue siendo tú. Obviamente tampoco quiere decir que ahora les vas a hacer daño y te van a seguir aceptando, no, ¿verdad? Pero esto se basa en que respetan. Todo el mundo se respeta. Respeta tu camino, respeta quién eres, pero desde la esencia, no desde lo que tienes o del estatus que puedas tener. Cuando llegues a este punto te vas a dar cuenta que todos cometemos errores y no te va a importar cometer errores. Vas a ver que el error es simplemente un camino hacia algo. Lo mismo con el fracaso. También se nos ha enseñado que el fracaso es signo de debilidad, de que somos menos o menos inteligentes o que no podemos hacer las cosas, y como no podemos hacer las cosas nadie nos va a querer. Y todo eso es una bola de tonterías. El fracaso puede existir de manera armoniosa. Hay quienes dicen que el fracaso no existe, pero al final la idea es la misma. El fracaso es simplemente un paso más hacia el éxito. No hay persona exitosa que no haya pasado por algún error o que se haya equivocado o que haya fracasado. Eso de fracaso simplemente es una etiqueta que nos mete miedo. Ve el fracaso como simplemente parte de tu camino. Los errores lo mismo. Libérate del perfeccionismo, de este perfeccionismo tóxico que no te permite ser tú mismo. Porque al final todos somos humanos y todos cometemos errores, hasta el que se cree más perfecto. De hecho, ese es el que sabe que puede cometer más errores. Por eso se esconde detrás de un ser perfeccionista. Ahora, esta persona no quiere decir que sea mala, simplemente que pues ahí hay algo que tiene que trabajar. Y a veces se dan cuenta de esto y conscientemente se meten o se ponen la máscara del perfeccionismo, pero a veces ni siquiera se dan cuenta. Así que tampoco es para criticarlos. Simplemente es para saber que ellos están ahí, pero que esas maneras de que pueden ver la vida y el perfeccionismo, pues no es para ti y punto. Y otras prácticas más terrenales que puedes hacer es comenzar primero a meditar. Y otra vez el cuerpo, haz ejercicio, come bien y descansa bien. Porque ahí vas a encontrar fuerza en tu cuerpo, energía para hacer las cosas que tienes que hacer. La confianza se empieza a construir cuando ves a tu cuerpo cambiar y sabes que puedes hacer los cambios allá afuera que quieres hacer. Te empiezas a moldear a ti mismo y sabes que tienes este poder creador. Y pues te empieza a dar más confianza. Y eso lo empiezas a externar allá afuera. Y otra de las cosas que podemos sentir al ser vulnerables es la vergüenza, que es un poco más de lo mismo. Son las heridas emocionales adentro, son los juicios que nos hacemos a nosotros mismos. Es creer que no somos buenos o que somos malos o inadecuados. Pero de nuevo, es más de lo mismo. Creemos que no somos suficientes. Si tenemos vergüenza es porque creemos de alguna manera que no somos suficientes o que nos van a criticar, y esa pues es la herida del rechazo. Nos empezamos a desconectar emocionalmente y también nos comenzamos a aislar. ¿Por qué? Porque creemos que no merecemos la aceptación de los demás. Y cuando nos empezamos a aislar de los demás porque tenemos la sensación de no merecer ser aceptados, pues nos quedamos solos y más aislamiento. Y cuando tenemos más aislamiento, más sensación de no merecer la aceptación, y es un círculo vicioso. Bueno, entonces ya te di claves como para poder comenzar a ser vulnerables. Y ya te dije cómo la vulnerabilidad nos ayuda en nuestras conexiones personales, en nuestras relaciones de todo tipo, ya sean laborales o de familia. Ya vimos que simplemente somos imperfectos y eso es lo que nos hace humanos y que no tiene nada de malo, simplemente así somos, es parte de nuestro aprendizaje.
Y de hecho, si estás muy sumergido en dolor y sufrimiento o en la depre, pues es parte de lo que tienes que aprender en esta vida. Cuando salgas, te repito, vas a encontrar las respuestas. Vas a encontrar el por qué te pasó lo que te pasó. Y por último, aquí, el ideal es que nosotros seamos vulnerables y que nos mostremos al mundo tal cual somos. Cuando somos vulnerables, somos valientes y entonces empezamos a ver a nuestro interior y empezamos a sanar y todo empieza a cambiar allá afuera en nuestra vida. Perfecto. Pero tampoco se trata de irse al extremo, porque una cosa es ser vulnerable y mostrarse y otra cosa es exponerte sin límites. Si tú te expones sin límites, cuidado, porque ahí va a haber cosas que sí realmente te van a hacer un poquito de daño. Porque cuando te expones sin límites, por completo y absoluto, y sobre todo a mucha gente, pues realmente le estás dando las llaves de ti a los demás. Hay que ser demasiado fuertes y demasiado trabajados para hacer esto. No digo que no se pueda hacer, sí se puede, pero ten mucho cuidado porque la gran mayoría de gente no puede con esto. Entonces siempre hay que ser precavidos y hay que ser prudentes con quién sí y con quién no abrirse. Porque tampoco vas a ir por la vida con un desconocido y luego le vas a decir todas tus intimidades, ¿verdad? Digo, inclusive podría el otro sentirse amenazado por ti y ahí a lo mejor puede que en su afán de defenderse te pueda hacer un poco de daño. Así que tampoco se trata de hacerlo al extremo. Siempre toda la vida es un balance. Sí, sé vulnerable, pero ¿para qué? Para que te encuentres a ti mismo, para que te sanes y para que puedas encontrar más balance en tu vida exterior, con tu familia, con el dinero, con tus amigos, con todos los aspectos. Pero siempre es buscar este balance con balance. Y otra pequeña advertencia que podría compartirte es que hay ciertos entornos o ciertos contextos donde vas a encontrar personas vulnerables. Y ahí a lo mejor te va a dar confianza como para abrirte, pero ten cuidado porque no todos los que están ahí son tan vulnerables o son tan abiertos o no están genuinamente queriendo sanar y solo están como distrayéndose o están ahí porque les dijeron que tenían que estar obligados. A veces puedes encontrar a alguien con este tipo de ego espiritual, que son personas que creen que están sanando, pero en realidad lo que están haciendo es, sí, se están metiendo a prácticas más del interior, pero solo para alimentar a su ego. Así que hay que tener cuidado cuando uno escoge a sus amistades. Si tú eres fuerte, puedes ser vulnerable y a lo mejor no te pueden hacer, pero si apenas estás en el camino, puede que te abras y alguien que se supone que también está en el camino te pueda herir. Ahí, pues simplemente es mejor alejarte. El mensaje es que ese tipo de personas lo vas a encontrar en todos lados, no solo en donde se supone que están estas personas muy cerradas y muy perdidas en ya saben, sustancias prohibidas, lugares de vicio, todo eso. También en lugares supuestamente espirituales y de sanación también hay. Así que nada, cuidadito con eso. Y es todo por hoy. Hoy me abrí a contar un poquito más de mi historia. Y bueno, de eso se trata. Porque ya lo he dicho, yo con esto, yo también aprendo y yo también sano. Nada más haciéndolo. Pero si ustedes también sanan un poquito con lo que yo acabo de decirles o compartirles, o con cualquier cosa de mi contenido, y les sirve y les ayuda, bueno, eso le da significado a mi camino, porque ya sé que por lo menos de algo sirve. Así que ya lo he dicho en un video anterior, pero lo voy a volver a repetir porque me encanta la frase y ahora la vivo, la siento y la experimento. Si sanas tú, sano yo. Si sana uno, sanamos todos.